Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que abre la televisión pública para que usted, amable televidente, entienda todo lo que está sucediendo con los temas que afectan directamente a su bolsillo. Y precisamente hoy vamos a tratar un tema de gran interés para todos los colombianos porque ya comienza a generarse un serio problema, ya se comienzan a generar serios estragos, no solo por la escasez de agua, no solo por problemas de suministro de energía, sino con lo que pueda pasar con los alimentos, abastecimiento y precios de los alimentos con los que mercamos y nos alimentamos todos los días los colombianos. Esto a propósito de la sequía, del fenómeno del Niño, de este intenso verano que se vive en todo el territorio nacional. Y precisamente para hablar de este tema, tenemos una canasta familiar compuesta por el arroz, por la papa y por el hombre que tiene que manejar todos los sectores de los alimentos en el país, que es el ministro de Agricultura, precisamente el ministro Aurelio Iragorri. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en Conversemos de Economía, bienvenido. Gracias, John Jairo, muy buenas noches, el hombre de los chicharrones. Saludamos también al gerente de Fedepapa, el doctor José Manuel García. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Conversemos de Economía. Muchas gracias por la invitación, John Jairo, prestos a todo lo que tengamos que hacer en términos de papa y de agricultura. Muy bien, y también el doctor Rafael Hernández Lozano, es el gerente de Fedearroz. Gerente, muy buenas noches y bienvenido a Conversemos de Economía. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí está el escenario, arroz, papa y el resto de la agricultura esta noche en Conversemos de Economía para mirar qué es lo que en realidad está pasando y qué es lo que va a pasar este año con los alimentos, la escasez, los precios, esto de nuevo a raíz del fenómeno del Niño. Pero ministro y señores dirigentes gremiales, a esta conversación invitamos también a los colombianos y por eso los invito a que los escuchemos, qué están pensando, qué están sintiendo los colombianos a propósito de los problemas con el suministro de alimentos y los precios de los alimentos. Ahorita la gente ya no le alcanza, no alcanza el diario, un diario no le alcanza o sea, muy caro todo y con 10.000 pesos compran una cosita poquita. Yo venía por ahí con 400, hoy en día 800 no alcanzan para el mercado. La papa pues la reemplazó con el plátano o con la yuca, que es lo más económico que está ahorita. Pues está bastante caro, están altísimos. Nosotros llevamos así, por ejemplo, una gaveta o dos gavetas y nos sale bastante alto. Por ejemplo, esto está a 25, dice, pero pues ya estaba menos, como que a 15, a 18. Hacia noviembre estábamos comprando la papa pastusa 28, 30 mil pesos el bulto. Hoy en día lo estamos pagando a 90, 100 mil pesos. Pues mire, ahí está lo que están sintiendo los colombianos, lo que está pasando con los precios de los alimentos y vamos a entrar a averiguar qué es lo que está pasando. Ministro, la gente está advirtiendo un alto precio de los alimentos. Vimos que la inflación el año pasado de alimentos fue 10.85%, muy por encima de lo que fue el promedio del año. ¿Qué está pasando con los precios de alimentos? ¿Es el fenómeno del Niño? A ver, John Jairo, yo creo que a los colombianos hay que contarles la verdad de la situación del país. Nosotros hicimos un análisis de los últimos 20 años. Hace 20 años éramos 36 millones de colombianos, hoy somos 48 millones de colombianos. En esos 20 años se incrementó el área sembrada tan solo en 600.000 nuevas hectáreas. ¿Eso qué quiere decir? Que el país tiene un problema estructural. Dejamos de sembrar productos nacionales o productos en Colombia y lamentablemente el consumo o la industria se dedicó a importar productos que al tipo de cambio de 1.700 pesos pues le salían mejor, le salía más barato a los colombianos, pero desarticulamos el sector rural del país, la agricultura, el sector agropecuario. Ejemplos, cereales, en trigo importamos el 100%, cebada el 98%, y así en arroz vamos a ser autosuficientes muy pronto, pero importamos el 20% del consumo. En leguminosas, que es frijol, verduras, importamos 42 millones de dólares al mes. En pescados, 40 millones de dólares al mes. Son hechos que son absolutamente inaceptables, porque un país con 2 océanos, con esos ríos que tenemos, y no somos capaces ni de producir los pescados
para alimentar a los colombianos. El primer problema es el estructural. Sí. Y eso se juntó con el fenómeno del Niño. Estamos ya en la última fase, que son estos 3 meses, pero llevamos un año desde diciembre del 2014 empezamos, con el fenómeno del desarrollo, la maduración de un fenómeno natural que no solo afecta a Colombia, sino a todos los países del Pacífico. Para explicarle a los televidentes, el fenómeno del Niño se presenta más o menos cada 4 años. Sí. Esta vez ha sido, digamos, el más grave en cuanto a la temperatura que hemos tenido que vivir los colombianos, y ha tenido un efecto que al juntarse con el tema del cambio o el tipo de cambio y de los productos, gran cantidad de productos, 10 millones de toneladas de productos importados al año, Sí. pues eso está generando la afectación del bolsillo de los colombianos. El fenómeno del Niño ha afectado a gran parte del país, con excepción de la Orinoquía, y si lo cogemos por productos, la yuca, que tuvo un incremento de casi el 70% en el costo para los colombianos, frutas y verduras, ya mencioné, importamos $40 millones al mes en frutas y verduras, sí, pero las frutas colombianas que se producen en departamentos como Tolima y Huila, pues esos departamentos se han visto afectados por el fenómeno del Niño, y tenemos afectación de la cantidad y sobre todo de la calidad de los productos en frutas y verduras, lo que ha hecho disminuir la oferta y por ende incrementar el precio de los productos. Y ahora, en esta etapa del año, en enero, que normalmente caen heladas en la sabana cundiboyacense y en Nariño y en las partes altas de Antioquia, pues con el fenómeno del Niño se incrementaron esas heladas, sí, menor nivel de temperatura y además más número de heladas. Y esto va a afectar pues cultivos, otra vez el tema, en este caso de las verduras de clima frío, y cultivos que pues aquí está el experto, como la papa, que seguramente va a tener una afectación en el precio. Pues así que lo sintetizo, perdón, John Jairo, sí, en 2 temas. El problema estructural de no haber sembrado lo que teníamos que sembrar, ese es el principal problema en Colombia. Por eso lanzamos Colombia Siembra, que es sembrar 1 millón de hectáreas, casi el doble, de lo que se sembró en 20 años, pero lo vamos a sembrar en 3. Y si seguimos con los datos que me están dando los gremios, pues esperemos sembrarlo más rápido, ese 1 millón de hectáreas. No quiero ser tan optimista porque como la gente no cree que somos capaces, pero este año, mientras la economía creció el 3.2, nosotros nos falta el último trimestre en datos, pero en el penúltimo, que es hasta el mes de septiembre, crecimos el 4.5. Pasamos de ser la cenicienta de la economía colombiana durante 20 años a ser el segundo sector después de comercio que jalonó el crecimiento de la economía de este país. ¿Y qué tanto lo jalonó? Fuimos en agricultura el país más exitoso de toda América Latina este año y fuimos el 11 a nivel mundial, o sea que ahí vamos. Los colombianos nos alimentamos desde que tengamos en el plato papa y arroz y algo de carne o pollo, estamos bien, o el huevito. En el caso de la papa, veíamos en el reporte inicial de los ciudadanos, hay como mucha queja con el tema de la papa. ¿Por qué se está subiendo el precio de la papa y qué tanto se va a seguir ese incremento? John Jairo, la situación de la papa de estas épocas del año, lo que es diciembre, comienzos del año siguiente, enero hasta febrero, son épocas en que en las zonas altas del país hay fenómeno de heladas, razón que es recurrente año tras año. Si uno lo mira, siempre ha sido así. Hoy se ve un poco agravado por la situación de fenómeno del Niño. ¿Qué genera esta situación? Una estacionalidad en siembras y en cosechas. La estacionalidad de siembras obedece a condiciones de lluvias. En el primer semestre del año se siembra enero-febrero, en el centro del país, para cosechas de junio-julio, tomando las lluvias del primer semestre. En el segundo semestre se siembra julio-agosto, toman siembras de octubre-noviembre y se cosecha diciembre-enero. Entonces, si usted mira ahí, el tema es de que quien siembre en los meses de octubre o noviembre está corriendo un riesgo atravesando las heladas, principalmente en las zonas planas del altiplano. ¿Sí? Las zonas de ladera no son afectadas drásticamente por las heladas. Sí. ¿La afectación cuál es? Quienes se arriesgan, pues obviamente saben que van a tomar unos precios altos, pero corren el riesgo de las heladas que dañe todo el cultivo. Claro, la afectación que tenemos hoy día se da en 3 vías. La primera es que la condición climática de menos
agua, hace que la papa no engruese. Entonces, reduce en cierta forma el rendimiento. No es en todo el país, hay una zona típica como Nariño. Y Antioquia tiene también un régimen de lluvias que también es distinto. Esa es la primera afectación. La segunda es la afectación por plagas. Y quienes se arriesgan, pues obviamente en ese periodo de sequía las plagas empiezan a incrementarse. Caso puntual, polilla guatemalteca. Esa es una afectación que tenemos y daña la calidad del producto final. La tercera son las heladas. Entonces, quien se arriesga a sembrar entre octubre y noviembre, pues obviamente va a correr el riesgo de las heladas que vienen de comienzo de año. ¿Y la afectación cuál es? Dañar el follaje y afectar directamente el cultivo. Hoy estamos dañar el follaje es que quemar condensa, ¿sí? La baja temperatura en la mañana condensa en la hoja y hace que la hoja se dañe, dependiendo del nivel al que baje la temperatura, -1 o -2 grados bajo cero. Al dañar la hoja, que es prácticamente la industria que produce la papa, porque ahí es donde se genera todo para que almacenen en el tubérculo, ahí ya es la afectación. ¿Sí? Entonces, hoy, ¿qué papas corren riesgo? Las que se hayan sembrado en esa época, quienes arriesgaron. Y es un tema, digamos que normal para la época, agravado sí por, como decía el ministro, la situación que nos viene afectando de fenómeno del Niño desde el año 2015. Esa afectación se viene dando y eso ha hecho que el precio se vaya incrementando. Pero si miramos la historia, el año anterior, para esta época, teníamos precios de 1.300, 1.400 pesos el kilo. Hoy estamos en 1.200 en enero. Esperamos terminar con un promedio de 1.250 pesos el kilo. Pero ya vamos a profundizar un poco el tema, porque lo que dice la gente que estaba en la plaza no es que esté más bajito. En el caso de arroz, ¿qué está pasando? Tengo entendido que el arroz todavía no ha sido tan afectado por esto del fenómeno del Niño, o estamos en un buen momento y el sol, por el contrario, esta sequía, lo que ayuda al arroz, o qué podemos decir del arroz. Bueno, lo que pasa es que la cosecha de arroz grande es la cosecha, las siembras del primer semestre, que se terminaron de recolectar en el mes de principios de octubre. ¿Qué ocurrió en el segundo semestre? Por el efecto de la sequía casi que permanente, las siembras del segundo semestre se retrasaron. En algunas zonas del Tolima, especialmente en la zona del Espinal y el Guamo, por el bajo nivel del río Cuello, la escasez de agua. Entonces cayeron unos aguaceros en octubre y en octubre se sembró una parte de esa cosecha, y esa parte es la que está en este momento con cierto riesgo, que yo no diría que de perderse definitivamente, pero sí se van a afectar los rendimientos. Indudablemente, la alta temperatura y la poca cantidad de agua produce una baja en el rendimiento, aunque si hubiera agua con una luminosidad como la que tenemos ahorita, tendríamos grandes cosechas, que fue el año pasado lo que favoreció. La oferta ambiental favoreció la producción de arroz el año pasado y también coincidió con un incremento muy importante en las áreas. Nosotros en el 2015 recuperamos todo lo perdido en el 2014 y unas hectáreas más. Entonces, pues fue un buen año para los productores. Hay entusiasmo para sembrar, pero lógico, la recomendación es que no se siembre hasta no tener seguro qué caudal disponen los ríos y qué posibilidad tenemos. Ha habido incrementos en los costos de producción importantes. El arroz es un producto que el 35% de sus costos de producción es un componente importado. Entonces, ese 35%, si le aplicamos la evaluación del último año, pues eso ha reflejado un 27% en los costos de producción, y desafortunadamente alguien al consumidor. Termina trasladándose al consumidor. Pero bueno, ministro, viendo este panorama, uno, por lo menos acá en este mercado básico de la papa y el arroz, ¿no ve uno riesgo de desabastecimiento, o sí podemos, si esto se prolonga como se ve, como se está planteando, tendríamos esos riesgos de desabastecimiento? No, yo creo que podemos controlar el tema para que no exista desabastecimiento en el país. Como decía John Jairo al principio de este conversatorio, lamentablemente Colombia se ha vuelto un país dependiente de muchas importaciones y se compensarán esas faltas de producción con esas importaciones. Pero el objetivo a mediano plazo es ser autosuficientes en arroz, en papa,
No podemos seguir importando 40 millones de dólares mensuales en pescados cuando los podemos producir en el país. Por eso insisto en el programa de ese 1 millón de hectáreas adicionales que primero va a reactivar el sector económico del campo, a pesar de los buenos resultados obtenidos en el 2015, a pesar del fenómeno del Niño, y adicionalmente a eso pues vamos a garantizar la seguridad alimentaria del país. ¿Qué es seguridad alimentaria? ¿Qué es? Que con lo que sembremos en el país podemos alimentar a los 48 millones de colombianos con buenos productos, buena calidad y alimentos, una dieta balanceada. A eso tenemos que llegar. Pero ¿por qué entonces uno escucha, y en el caso de la papa, que allá quería ir, ¿por qué escucha uno esa queja constante de que el precio está alto, de que está subiendo? Entonces estamos ante un fenómeno más que de desabastecimiento, de especulación en papa, en arroz, en todos los productos. Hay de las dos cosas. Hay una situación de menor rendimiento que genera menos producción y eso genera hacia los comerciantes una situación de manejo que llega al punto de ser especulación. Entonces, las dos cosas digo porque el comerciante busca también su beneficio en una coyuntura como estas y tiene la oportunidad, ¿de acuerdo? Y para el productor también es la oportunidad de vender su papa y de jugar con ese esquema, principalmente en papas como la R12, que ya está teniendo un mercado muy fuerte en Antioquia. Y ¿La R12 qué es? ¿Cómo va que esa es la Diacol Capiro, papa que se utiliza para consumo en fresco en Antioquia y que también la consume la industria para producir papas de bastón y papas chips. ¿En el caso del arroz hay especulación? Ha habido, en muchos años, cuando se empieza a anunciar un fenómeno del Niño o una inundación, inmediatamente todo el mundo trata de ir a demandar mucho más arroz y guardarlo, que el ministerio muchas veces ha tomado cartas en el asunto y lógico la Superintendencia de Industria y Comercio. Se presenta mucho porque el arroz como no es un producto tan perecedero, en un momento dado lo pueden guardar, pero como decía Manuel, también hay ambas cosas. El efecto, indudablemente, menos rendimiento, menos producción, la angustia de la gente de quedarse sin el arroz, pues lógicamente va al supermercado y compra un poco más de lo que tradicionalmente compra. Pero mire, el país terminó con 360.000 toneladas de arroz cáscara a 31 de diciembre. Eso es que mucho frente a otros. Ese es el abastecimiento de un mes y medio. Y se está comenzando a recolectar la cosecha sembrada en el semestre pasado. Eso también tiene un ingreso importante de arroz. El 1 de febrero se realiza la subasta del arroz del TLC, que viene de Estados Unidos, el contingente, que ese contingente son 95.000 toneladas y llegarán ahora en el mes de febrero 65.000 toneladas más o menos. Hay una autorización del ministerio de importar unas toneladas de cualquier país que tenga disponibilidad de arroz. Yo no veo que haya ninguna posibilidad, ninguna, de que haya una escasez de arroz. Pero precisamente, ministro, aquí nos llega una pregunta por las redes sociales de Ángela P., que nos dice, entonces, ¿cómo evitar que comiencen a especular con los precios y que se aprovechen de las malas noticias sobre la sequía para subir los precios? Con controles, con visitas, con la Superintendencia de Industria y Comercio. Vamos a poner un ejemplo, aprovechando que tenemos aquí a Rafa, que lleva muchos años dirigiendo muy bien el gremio del arroz. Empezamos con un incremento en el precio, la gente se olvida, a veces el país tiene mala memoria, en enero, febrero del 2015, de casi el 80%. Sí. Y en ese momento estábamos en vísperas del paro que se presentó de transportes, etc. Nos sentamos, primera vez de verdad que se sientan con el corazón abierto la industria, que es un oligopolio como todas las industrias del sector agropecuario, y los productores. Y se hicieron unos acuerdos para no afectar a los productores, pensando en el consumidor final, para que todos ganaran en la cadena. Sí. Al final logramos que ese incremento del 80 fuera del 22%, no del 80%. Ojalá hubiera sido menos, pero es que una parte, el país no es autosuficiente todavía en arroz, una parte es importado, y cuando uno compraba antes a 1.700 pesos por $1 y ahora es a 3.200,
pues eso se refleja en el precio del producto final. Ese ejemplo, en el que bajamos de 80 a 22, muestra cómo si tomamos toda la cadena, si la industria nos ayudara desde el punto de vista de sentarse con los productores y fijar unas reglas de juego en que por el bien de los consumidores, entre todos, logremos hacer lo que se hizo con el arroz. Fue un gran año, yo no sé hace cuántos años no les iba tan bien a los arroceros, a los molineros, y logramos disminuir el precio casi en un 60% con respecto al precio en que se inició el año. Esas son muestras, pero se necesita la voluntad de los sectores. El ministro ni los puede sentar a la fuerza, ni puede lograr acuerdos de precio porque estaríamos entrando en lo que la superintendencia llama la cartelización. Pero en estos momentos de dificultades, de una participación lamentable del sector de alimentos en la inflación que fue del 10% y por eso los datos tan altos en inflación, mientras logramos a mediano plazo sembrar lo que hace falta, seguiré haciendo los esfuerzos. Estamos ahora en el tema de la papa y con todos los sectores buscando dos cosas: mayor cantidad de siembra. Un ejemplo es, Rafael logró con su gremio, con sus productores, en un semestre, porque fue en un semestre, recuperar casi 70.000 hectáreas que se habían dejado de sembrar en el 2014. Yo no quiero imaginarme lo que hubiera sido el precio del arroz si nos hubiera tocado importar ese arroz que sembraron los colombianos, que ganaron los... que no podemos seguir engordando a los campesinos extranjeros. Tenemos que ayudar a los campesinos nacionales y con seguridad los precios de los productos, así como fue ese el ejemplo del arroz, pues van a estar controlados. Si uno mira los datos, el tomate se incrementó en precios en el 70%, la cebolla en el 60%, pero si uno mira los datos de cómo venía el crecimiento en los precios y llega al mes de mayo, que fue el mes en que empezó el tema a mostrarse el efecto de la devaluación, la curva viene casi recta hasta mayo y en mayo empiezan unos crecimientos absurdos que llegaron al 70, al 80, al 100% en algunos productos. Pues mire, ya hemos hablado y tenemos la visión de los productores, ahora quiero tener la visión de los comercializadores, de esa persona donde llegan todos los alimentos que ustedes producen, y estamos a esta hora, invitamos a esta conversación al gerente de Corabastos, a Mauricio Parra, para que nos cuente él qué está viendo en materia de abastecimiento, qué está viendo hoy y qué está viendo hacia futuro. Bueno, en este momento nos estamos enfrentando a una complejidad como es el precio del dólar, el fenómeno del Niño, y aún en este momento se suma las heladas que están afectando varios cultivos de la sabana de Cundinamarca y Boyacá. Afortunadamente a la fecha no hemos tenido ningún desabastecimiento marcado, ni disminución radical de algunos productos, pero sí es importante contemplar y revisar algunos productos sustitutos si vemos que los que estamos buscando por aquello de la oferta y la demanda, por los fenómenos que ya comuniqué, puedan estar de pronto incrementando el precio de los mismos. Nuestro llamado es a poder trabajar, a poder seguir incentivando los cultivos en Colombia, fomentar, apoyar el programa Colombia Siembra que lidera el ministro Irragorri, en el cual se quieren sembrar unos productos que puedan sustituir el número grande que tenemos de importados y a su vez poder también entonces en otras áreas de Colombia poder cultivar otros productos para que aumentemos esa despensa alimenticia en nuestro país y que eso nos permita enfrentarnos a situaciones como la que estamos en este momento, que son factores extrínsecos que se nos salen de las manos, pero que debemos poder de esta forma contrarrestar. Pues ahí está la posición de Mauricio. Yo creo que el primer mes del año, yo creo que definitivamente va pasando en materia de abastecimiento. Pero la pregunta que viene y lo que quiero desarrollar es qué va a pasar en lo que viene de este año, si esto va a seguir en estos calores y en esta sequía tan fuerte, qué va a pasar precisamente con la producción general en Colombia, con el tema del pescado para la Semana Santa, para toda esta temporada que viene, pero de eso vamos a conversar después de estos mensajes institucionales. Este país tiene que acostumbrarse a que ya no tenemos 365 días del año para cultivar y tenemos que ser más productivos en los momentos en que se puede sembrar.
Pero si ustedes son optimistas de lo que pasó al final del año, lo que está pasando ahorita, que uno ve, no veo un panorama que uno diga, estamos hoy ante un riesgo de desabastecimiento hoy, en este primer mes del año. Me llama la atención en el tema de costo de vida, ministro, a cierre de diciembre, que lo que corresponde a hortalizas y legumbres, en aumento en los precios para las familias, de la canasta familiar, es 41.5%, frutas 24.78%, tubérculos y plátanos 17.46%. ¿Solo ese efecto de dólar lo que llevó a estos incrementos? O vuelvo y repito, yo insisto en el tema de la especulación. Usted una vez aquí nos decía en un programa que es que cuando llegan a Corabastro los productos, el papero enguayabado mira el bulto y dice, esto vale tanto. Es un poco, es eso lo que está pasando, que yo no entiendo la justificación. Si ustedes me pintan un panorama, y eso no es necesariamente hablando de arroz ni de papa, sino de todo el sector, pintan un buen panorama de abastecimiento, entonces ¿por qué estas alzas de precios? ¿Solo el dólar explica esto que afecta tanto el bolsillo de los colombianos? Una gran parte es el dólar, dependiendo del cultivo. Si vamos a hablar de la yuca, es fenómeno del Niño, Sucre mayor productor en el país, gran afectación por el verano que se presentó, que no afectó de la misma manera a Córdoba, donde siempre hay mayor nivel de lluvias. Ese es un tema puro fenómeno del Niño. Nosotros no importamos yuca. Pero cuando hablamos de frutas y verduras, y el dato es de importaciones de más de 42 millones de dólares al mes, y la devaluación del año pasado, Rafa, alcanzó el 34, 35%, más o menos. Sí. Léeme nuevamente cuál fue el incremento en frutas y verduras. 24.78%. Devaluación del 34%, gran parte de esos productos, 42 millones de dólares mensuales en importaciones, y una parte es la afectación del fenómeno del Niño, que afectó la calidad de las frutas y verduras producidas en Colombia, sobre todo en los departamentos de Huila y Tolima. Nosotros no vivimos en otro país, así como los camarógrafos, los ayudantes, usted o nosotros vamos al mercado a hacer mercado, y además estamos en las regiones mirando lo que está pasando. No somos marcianos, sabemos efectivamente que el bolsillo de los colombianos se ha afectado como consecuencia de esta situación. Entonces tenemos que estar condenados a comer fruta importada cara, porque la fruta nacional tampoco abastece. Usted que también es experto no solo en el arroz, sino en todo el tema agropecuario. Bueno, pues es que, como lo decía el ministro, se ha dejado de sembrar y de producir. Es que aquí tenemos un problema estructural y de muchos años, el abandono del sector agropecuario. Hoy se están mirando las situaciones que hemos vivido y estamos padeciendo hoy esa política de muchos años atrás con el sector agropecuario. Si usted se acuerda de los periódicos hace unos años, en los grandes titulares y los columnistas economistas a ultranza defensores del mercado abierto, ¿no? Que era más barato alimentarnos con productos importados, que era mejor traerlos, sin pensar nunca qué íbamos a hacer los agricultores y los productores. Sin embargo, hoy estamos pagando eso. Y yo creo que es el momento en que el sector agropecuario en Colombia tiene que crecer. Tenemos que abastecernos, autoabastecernos y generar excedentes exportables ahora con la tasa de cambio que tenemos. Yo creo que eso lo tenemos que hacer. Todo esto que se está hablando del crecimiento del país también tiene, ministro, que darse un crecimiento en la infraestructura del sector rural para que seamos más competitivos. Nosotros hemos tratado de hacer en esto, y creo que en la reducción de costos, el menor consumo de agua. Ahí me preguntaba un periodista, ¿y qué está haciendo y qué va a hacer la federación? ¿Qué está pensando para afrontar el fenómeno del Niño? Le dije, no estoy pensando, lo estamos realizando desde hace 4 años. Sí. A nosotros no nos tomó por sorpresa el fenómeno del Niño. Sabíamos que iba a ocurrir, porque también tenemos más de 40 estaciones meteorológicas en Colombia y sabemos el comportamiento del clima. Y por eso nosotros, con nuestro programa AMTEC, Adopción Masiva de Tecnología, hemos logrado reducir el consumo de agua entre el 42 y el 50%. Hoy día, si la escasez de agua en el Tolima se va a prolongar todo este semestre, seguramente se va a poder sembrar de pronto la misma área si el agricultor entra dentro de este programa, donde va a necesitar, en vez de 3 litros por hectárea, 1,5 litros, y en vez de 16, 17 mil metros cúbicos por cosecha, van a necesitar 8.500 o 9.000.
Sobre esa misma coyuntura que uno está viendo, tubérculos y plátanos, 17.46, ¿es que nosotros importamos mucha papa? Hoy día solamente se importa papa procesada congelada. Entonces, ¿y eso es lo que nos castiga, que hubiera aumentado el bolsillo de los colombianos 17.46%? No, es un tema, como lo mencionábamos antes, de condición climática y en cierta forma de especulación. Comparto en gran parte lo que dice Rafael, y es que hay un tema estructural. Lo que yo podría adicionar a la situación es que, visto desde el ministerio, tenemos que hacer rentable el campo, sí, por diferentes razones, aspectos sociales y aspectos de seguridad alimentaria. Eso es fundamental, necesario, y creemos que con el cambio climático, que se va a quedar y va a ser algo con lo que tendremos que convivir a futuro, necesariamente tendríamos que, en conjunto, el ministerio con los gremios, articularnos para generar unas políticas que permitan ese campo rentable y obviamente los beneficios de disminuir la migración campo-ciudad y todo lo que eso conlleva. Ministro, ya el IDEAN ha dicho que esto se puede prolongar hasta junio, esta sequía, y ya hay municipios que están comenzando a racionar agua y también el tema de energía. En el caso de los alimentos, si esto de verdad se extiende hasta junio, si esto es tan fuerte, estos calores, ¿qué va a pasar? ¿Sí entraríamos en una situación crítica o podemos estar tranquilos en el abastecimiento de alimentos? Yo creo que podemos estar tranquilos en el abastecimiento de alimentos a pesar de las dificultades. Existe la posibilidad en algunos productos, simplemente hay que controlar. Todas las mañanas estamos verificando con los centrales de abastos cuántos camiones están llegando, qué productos, en qué cantidad, qué calidad y cuál es el precio. Y con eso vemos esas variables que muestran a veces que alguien está especulando o a veces que alguien está guardando el producto, que eso también, acuérdese que inclusive la superintendencia ya ha sancionado a algunas industrias que tenían el vicio de estar guardando y acumulando productos para presionar así un incremento en los precios. Dos mensajes, y haremos todo el esfuerzo necesario para que no haya ningún tipo de desabastecimiento en Colombia. Tenemos acumulado del 2015 una disminución en las lluvias de más del 50%, sí, con respecto a lo que llueve en el promedio en los últimos 30 años. Muy seguramente, según dice el IDEAM, van a caer las lluvias que caen en abril y mayo, pero disminuidas en un porcentaje que no sabemos cuál va a ser, pero van a llover en esos meses, o va a llover en esos meses. Entonces tenemos un plan de acción para mitigar el fenómeno y para que no se afecten tanto los precios. La gente dice, bueno, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron? A hoy hemos atendido desde el gobierno 380.000 familias campesinas, entregándoles durante el año 2015 fertilizantes que ya se les entregaron de manera gratuita para que en los meses que llovió pudieran fertilizar sus suelos para no agravar la resequedad con que no echaran fertilizantes. Logramos recuperar más de 80 distritos o sistemas de riego que estaban en desuso o abandonados. Cuando llegué al ministerio había 5 en operación. Y realizamos inversiones adicionales el año anterior en más de 340 obras para sistemas de riego. Y adicionalmente a eso, para los ganaderos, que es otro sector afectado, entregamos 60.000 toneladas de comida en el 2015, la entrega más grande que se ha hecho en la historia de Colombia de apoyo a un sector. Eso permite mitigar los efectos. Los efectos no son más graves porque el gobierno en su conjunto ha invertido para mitigar este fenómeno a hoy 1.4 billones de pesos. Eso ha hecho que todavía sigan llegando alimentos, que como dice Rafael, las áreas sembradas en el 2015 fue todo el fenómeno del Niño todo el año, pero los arroceros no solo mejoraron, sino que recuperaron casi 70.000 hectáreas que se habían dejado de sembrar, y así seguiremos haciendo este esfuerzo en este semestre para lograr la meta de crecimiento de áreas sembradas del año, que es de casi 250.000 nuevas hectáreas. Ministro, el pescado, ¿qué va a pasar con el pescado? Porque hemos visto las imágenes en televisión de la sequía de los ríos y ya muchos están advirtiendo que para Semana Santa tradicional en el consumo va a ser imposible cubrir la demanda. ¿Va a haber, está dándose esa escasez de pescado? Se está dando como consecuencia del fenómeno del Niño, sin lugar a dudas. Hay dificultades en el flujo de agua en los ríos y esa es pues la autopista de crecimiento de los pescados, y
Y por otro lado, volvemos al problema estructural, 40 millones de dólares al mes en importaciones de pescados y mariscos, pues eso hace que con el incremento en la tasa de cambio, pues al dólar que está hoy, pues salgan más caros. No creo que haya desabastecimiento. Creo que el país tiene un inmenso potencial. Si a mí me dijeran cuál es el producto en el que más rápido podemos, como dicen en el sector agropecuario, los mangos bajitos, ¿dónde los vas a cosechar? Podemos rápidamente hacer un plan de siembra de peces. Está en Colombia siembra. Mire, le pongo el dato productivo. En Colombia, en Betania, que son 20.000 hectáreas cuadradas, se produce tanta tilapia que somos el segundo exportador de tilapia a los Estados Unidos. Sí. Y es solo Betania. Colombia tiene 42 represas como Betania. ¿Por qué no nos han dado la autorización históricamente de sembrar peces en esas otras 42 represas? Y adicionalmente a eso tenemos espejos de agua. Pongo un ejemplo nada más. La Ciénaga Grande del Magdalena tiene 500.000 hectáreas, 500.000. Betania, donde se produce toda esta tilapia roja, son solo 20.000. Los Everglades tienen 600.000. Pero si hay agua en esos sitios. Ahí hay agua. Lo que no hay es pescados, porque no se sembraron, porque dejaron abandonado a la gente del campo. Los pescados ahí en la Ciénaga, en 500.000 hectáreas, de las cuales 250.000 son un espejo de agua permanente. Sí. Ahí puede sembrar los pescados para alimentar todo Colombia y todo Sudamérica, pero tenemos que sembrarlos. Entonces estamos en ese plan y por eso vamos, pero esto no es como comprar un televisor, que uno va al almacén, lo compró, lo colgó en la casa y si tiene la antena quedó. No, aquí hay que arreglar la tierra, hay que sembrar el arbolito, sale la semilla, hasta que salga. Y en los pescados es lo mismo, hay que generar las condiciones, sembrarlos, cultivarlos, producirlos, y eso pues es un tema más a mediano plazo. Y para complementar el arroz y la papa, la carne, porque uno también ve que los ganaderos están diciendo pues, que sacrificar redes, las reses, y están viendo un problema para alimentar el ganado. Así es, llevamos 60.000 toneladas entregadas. Si a eso le sumo lo que entregué entre noviembre y diciembre, son 80.000 toneladas de comida entregadas de manera gratuita. Para los animales. Para los animales. Se entregan a través de líneas de distribución, armadas con los ganaderos, no son directamente ayudas de Fedegan, él hace la logística, nosotros en el gobierno nacional pagamos la operación y el silo. ¿Qué hicimos con los silos? Estábamos teniendo problemas en el sector panelero, hablamos con Fedepanela, hicimos un acuerdo y están produciendo silo con la caña panelera y parte de la miel. Y ese es el que estamos entregándole a los ganaderos. Dejamos para entregar en este trimestre, que esperamos ya las lluvias que van a caer entre abril y marzo, pero en este trimestre vamos a entregar, de acuerdo al lote de ganados por departamento, aproximadamente unos 25.000 millones de pesos adicionales, aproximadamente no, exactamente 25.000 millones de pesos adicionales en silos, que son muchísimas toneladas más. Eso mitiga el efecto de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa con el precio de la carne? Los ganaderos de Colombia llevaban 10 años a 3.200 pesos el kilo de ganado en pie. Sí. Después de 10 años, por fin para los ganaderos, se incrementó el precio que está entre 3.500, 3.800, ganado de extra calidad, muy excepcional a 4.000 pesos. Pues mira, a propósito de eso, Juan G. nos manda una pregunta que dice, ¿por qué los precios de la papa son tan costosos en Corabastos y en la finca no son nada altos los precios? Exactamente lo que acaba de decir el señor ministro. Hay una cadena de comercialización de intermediarios que van encareciendo el producto hasta cuando llega a la central de abastos. Sí. Para llegar y el que le pone el precio en la central de abastos. ¿Con el arroz pasa similar o no tiene tanto intermediario? Mire, el arroz es un producto que en verde, recién recolectado, es absolutamente perecedero. 24 horas y se dañó. El arroz es un cultivo bastante estacional en Colombia, especialmente el 60% del área de siembra en los llanos orientales en el sistema de secano. Entonces todo el mundo siembra en el mismo mes, por supuesto, o en los mismos 2 meses y se recolecta en los mismos 2 meses. Entonces eso trae como consecuencia una sobreoferta temporal que deprime el precio. Y amén de que después de
secado y después de volverlo blanco, también tiene una cadena de intermediación. Por eso es que nosotros estamos buscando la integración hacia adelante de los productores que puedan secar su arroz, que lo puedan almacenar, que lo puedan trillar, inclusive venderlo empaquetado. A ver si ayudamos un poco a que el agricultor sea más competitivo y no sufra de esos problemas. Y ya que mencionaban ustedes el problema del ganado, la alimentación, el silo de maíz es una alternativa, por ejemplo, de rotación para el arroz muy bueno. Usted siembra 1 hectárea de maíz y a los 75 días lo puede cosechar para silo. En primer lugar, gasta la mitad del tiempo, mucho menos de los insumos, y es rentable. Y en un año, o en una época como la que estamos viviendo, de sequía, es una muy buena alternativa y además es rentable. Entonces ahora vamos a hablar con esos comercializadores, con esas personas que son los que tienen los puestos en la plaza de mercado, en las centrales de abastos, para que nos cuenten ellos lo que están viendo en realidad con el tema de abastecimiento y precios de los alimentos. Veámoslos, invitémoslos a la conversación. Ha bajado mucho la venta y el problema es que están llegando mucha papa regular. Llegaban 40, 50 viejas de papa, ahorita están llegando 10, 15. Antes estaba 70, 60, 50, pero ahorita estamos dando a 100.000, esa cara. El tomate ahorita está re carísimo, está la canastilla 60, 65 mil pesos, que son precios que nunca han llegado a subir a ese precio. Por regular estaba 40, 30. Ya son precios que ya porque está escaso, no está llegando nada. La racacha es la que está más cara, está como a 180 el bulto. La fruta más costosa que está llegando son las peras, importados, estamos hablando de peras y de manzanas, y de nacionales, la mandarina. En diciembre estuvo promedio de 4.000 kilos de guanábana, y aguacate también estuvo carito, a 4.000, 4.500. Ahorita que está cara, 25.000. También puede subir más, puede llegar a valer un cocante de 35 mil pesos. No, el menudeo pues uno la vende, se está vendiendo a 1.400, 1.300 la libra. Así el Verges Granada están consiguiendo a 2.500, a 5.000 el kilo, cuando estaba a 9.000 antes. Mira, uno mira este programa, uno mira estas respuestas, estos son los que venden, esto no es el productor, este no es el consumidor, este es el que vende. Y uno mira y todos hablan, no está llegando poquito, no está llegando lo mismo que llegaba antes o está llegando caro. Y nosotros aquí llevamos 40 minutos y ustedes todos me dicen, no, esto está bien, pues hay abastecimiento, tenemos alimentos. Entonces la verdad uno termina sin entender, poniéndose uno en los zapatos del ciudadano, en la ama de casa que nos está viendo en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Si yo voy a mercar y aquí el señor me dice, no, miren, es que está escaso, me tengo que cobrar más caro, y aquí ustedes, productores, gremios, ministro, no, todo está bien. Ayúdeme a entender, ministro. Repito y sintetizo para que la gente entienda. El país tiene un problema estructural porque dejó de sembrar alimentos y lógicamente los alimentos que llegan comprados en dólares están saliendo 40% más caros. Todo lo importado, que son muchísimos productos, muchos más de los que el país quisiera, están más caros como consecuencia del tipo de cambio, lo cual representa también una oportunidad para que sectores como el cafetero, el banano que se exporta y otros que logremos exportar, pues tengan en este momento mayores ingresos a los que tenían antes. Pero el consumidor colombiano, productos importados, 40% más caros. Productos nacionales, ahí usted ve, esto funciona en la ley de oferta y demanda, de libre competencia. Pero yo he sido un crítico de los comercializadores. Siempre le tiran al productor, siempre es a castigar al productor. Si no es por la calidad, es por la cantidad, si no es por la cantidad, es por el transporte, si no es por... Siempre tienen una disculpa para ver cómo afectan al productor. Y el productor lleva 20 años o más en este país chupando el garrote de lo que significa cada vez menores precios para sus productos. ¿Quién se está quedando con las utilidades? En parte los comercializadores, en parte las superficies que venden los productos. Y pongo el ejemplo de la papa. ¿A cómo está la carga de papa hoy, de papa común? Común. Hoy día está a 100.000 pesos la carga. La carga. Vaya y compre esa carga de papa en cualquier
no en la central de abastos, en cualquier supermercado o tienda, vale 450.000 la carga, con niño o sin niño. Y eso vale. Entonces, ¿quién se quedó con la plata? No fue el productor. A ellos les ha tocado durísimo durante estos años. Fue ese comercializador. Entonces hay que regular, que fue lo que tratamos de hacer con el tema del arroz, con muy buenos resultados en el 2015. Y nosotros de verdad esperamos que en este plan de Colombia Siembra, de sembrar el 1.000.000 de hectáreas, también podamos en esta cadena de pensar hacia adelante, de que tenemos que beneficiar al consumidor final y tenemos que buscar unos acuerdos con los comercializadores para que el incremento en los precios que están afectando el bolsillo de los colombianos, pues no le echen la culpa ni al fenómeno del niño ni a los productores solamente, que lógicamente hay una afectación de algunos productos. La mandarina, la mencionaron ahí. Sí, la mencionaba. La mandarina no es importada. Se produce, muchas importadas, pero una parte se produce Tolima, Huila y en los llanos orientales, en la zona del Ariari. En los llanos no ha habido afectación, lo que ha mantenido precios relativamente estables, pero en el Tolima y el Huila la afectación de los cítricos fue muy grande y afectó gravísimamente la calidad del producto. Por eso veíamos ahí, no, llega de mala calidad, o lógicamente llega menos cantidad porque no alcanza la fruta a madurarse en los términos que necesitan para la buena calidad del producto. La papa. Problema estructural de siembra, problema de la devaluación del peso, que incrementó los costos en el 40% de los productos importados, que antes decían aquí que qué bueno que estamos trayendo los productos de afuera. No, qué malo. Mire cómo es de malo que nos olvidamos de la seguridad alimentaria del país. Y el fenómeno del niño, que claro que tiene una afectación, es un tema temporal y yo creo, JJ, y aprovecho para los productores que nos estén escuchando, este país tiene que acostumbrarse a que ya no tenemos 365 días del año para cultivar, que con estos cambios climáticos que son una realidad, que llegaron para quedarse, que uno cuando ve las reuniones de los países industrializados para ver si contaminan menos o afectan menos el clima, no son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo entre ellos porque ellos critican mucho para este lado, pero ellos son los mayores contaminadores. Este país se tiene que acostumbrar como si hubiera estaciones y tenemos que pensar que estas épocas secas, pues los europeos y los países donde hay estaciones, desde siempre se acostumbraron a que hay unos meses muertos en producción. Cuando hay nieve, pues no se produce absolutamente nada. Aquí tenemos que acostumbrarnos a que por estas sequías tendremos unos meses así y tenemos que ser más productivos en los momentos en que se puede sembrar, como lo hacen en los países desarrollados. A eso vamos a llegar todos como consecuencia de este cambio climático que llegó lamentablemente para quedarse y que yo miro todo lo que está ocurriendo en el mundo. Todos los países del Pacífico, todos, no es solo Colombia, todos están afectados. Si coge hacia abajo del trópico, Ecuador y hacia abajo, Perú, etcétera, exceso de lluvia. Si coge hacia arriba, tenemos este verano. Y si va más arriba, al Atlántico, en el Atlántico las aguas se enfriaron y eso cambió también el ciclo de los peces para compensar los 2.3 grados que está más caliente el Pacífico. Estos son los efectos del cambio climático. Para quedarse. En el caso de la papa, ahí veíamos también cómo el comercializador, no sé si en realidad es, como dice el ministro, para echarle la culpa al productor, pero la misma argumento, mala calidad o no está llegando la papa. Como bien dice el ministro, el fenómeno climático se va a quedar. El cambio climático está para quedarse y nosotros debemos planificarnos para llegar allá. Hoy hablaba con un investigador de papa y hablábamos claramente de poder reducir los ciclos del cultivo para que los periodos de lluvia, que cada vez van a ser más concentrados, más marcados, podamos utilizarlos en papas donde el ciclo sea mucho más corto. Entonces empezar a trabajar desde ahora en ese tipo de alternativas para que a futuro no tengamos problemas como el que afrontamos hoy. Por último, doctor Hernández, y a cada uno de ustedes les voy a pedir como ese mensaje a esas familias, a esos hogares, desde el punto de vista de su sector y también de la agricultura como tal, como un mensaje de lo que viene, no sé, de pronto a mí lo que me queda aquí el mensaje es que si bien las noticias no son alentadoras en el tema del clima, no se dejen sugestionar que esto va a terminar
golpeando el bolsillo a través de los precios de los alimentos. Es lo que yo saco como conclusión de lo que hemos hablado aquí en esta ya casi hora de programa. Pero quiero como la posición de cada uno de ustedes dirigida a ese hogar, a esa ama de casa, a esa familia que a esta hora de domingo nos ve y que quisiera tener como una claridad de lo que se viene. Bueno, lo primero es que hemos hecho claridad de que usted dice, se quejan en Corabasto de la carencia, pues ustedes están muy optimistas. No, la realidad es que el país no va a estar desabastecido, hay menos oferta, que es otra cosa, pero desabastecimiento no va a haber. Usted no puede decir, es que aquí no llega zanahoria, o no llega papa, o no llega arroz, todo llega. Está llegando de pronto en menores cantidades, pero en ninguna parte está haciendo falta el producto. Ahora hay una realidad que no la podemos manejar ni nosotros, ni la puede manejar el gobierno, ni nada de lo que está ocurriendo con la tasa de cambio, lo que está ocurriendo con el clima. Esto a los colombianos, a todos, a los productores, a los consumidores, a todo el mundo nos está afectando y nos va a seguir afectando en la medida de, como lo ha dicho Manuel y como lo ha dicho el ministro del Cambio Climático, vino para quedarse. Es fácil uno en el supermercado encontrar un arroz que yo diga este arroz nacional y este importado y yo compro entonces el nacional para evitarme el 40% por costo del dólar. ¿Eso es fácil o eso y así mismo en los otros productos, en las frutas, es fácil para que el consumidor al final lo identifique? Porque uno dice, no compro importado, pero uno va al supermercado y no encuentra la diferencia. Es difícil establecerlo, porque el arroz en blanco, a no ser que sea un experto, se con parece una todo igual. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el arroz importado a veces se mezcla con el nacional. Por eso es que uno hay veces dice, este arroz tiene una apariencia bonita, dice la señora, lo echo a la olla y no crece. No, es eso, es la mezcla. Cada variedad de arroz tiene un punto de cocción ligeramente diferente, es lo que se llama la temperatura de gelatinización. Si usted mezcla muchas variedades, un grano hable con una temperatura, el otro con otro, y a veces le queda disparejo. Yo creo que esos tan disparejos tienen, como los costos de producción, un gran componente importado. ¿Y la peguita y el cucayo depende algo de la calidad del arroz? No, ¿O el descuido de la casa? El cucayo depende de la cantidad de agua y aceite que le eche. Si quiere cucayo, échale menos agua y menos aceite y después lo raspa. Si quiere el arroz suelto, échale suficiente agua y aceite y un ajito de vez en cuando y verá que le queda mejor. Ministro, pero entonces, Fede Papa, cuéntenos ese mensaje a los hogares, a las familias, a propósito de lo que puede venir y lo que está pasando. Bueno, el mensaje para los colombianos es que consuman papa. Realmente nos hemos esforzado y hemos hecho campañas de consumo, de incentivo del consumo. Hoy día estamos en 63 kilogramos de consumo per cápita, que va aumentando gracias al aporte del Ministerio en las campañas de consumo que hemos desarrollado. Eso va a continuar y la idea es que estamos en un momento que es coyuntural, que va a pasar y que seguramente más adelante vamos a requerir de los colombianos que con ese alimento, que es la papa, que también estamos haciendo mucho énfasis en temas nutricionales, pues vamos a tener que convivir porque es parte de la seguridad alimentaria de nuestro país y es un producto local, nativo, nuestro. Pero mira, ya que estamos hablando de cosita adicional, la papa, el problema es que todos los médicos o todo el mundo dice no coma papa porque se engorda. Soy muy comedor de papa de antemano. ¿Ese es un mito o eso es una realidad? Es un mito. De hecho, a través de las campañas hemos trabajado fuertemente y con nutricionistas hablando de las bondades nutricionales que tiene la papa. Beneficios nutricionales que se ven y se evidencian, dicho por especialistas en el tema. Bueno, ministro, para cerrar ahora sí esta conversación, el mensaje para los hogares colombianos. Si frita la papa lo engorda, si la cocina no lo engorda, si la asa tampoco lo engorda. El mensaje para los colombianos es que somos conscientes de que lamentablemente el sector de alimentos, ante este problema estructural de haber abandonado el campo durante tantos años, pues se reflejó este año en un incremento muy importante en los precios de algunos productos, especialmente de los productos importados. Primer mensaje, consuma productos nacionales. Uno ve cuáles son los nacionales, en muchos de los empaques de los productos dice producido en tal sitio, en otros dice importado por. Si tiene la posibilidad de escoger, mire los precios del importado y mire los del nacional. Cada que consuma un producto nacional nos va a ayudar a alimentar a los campesinos colombianos. No sigamos engordando a los campesinos de otros países. Tenemos un menú internacional, pero la pobreza sí es made in Colombia. A mí me gustaría
darle mejores noticias a los colombianos, pero desde el principio lo dije, ser ministro de Agricultura tiene 3 grandes dificultades. Usted como ministro no maneja el precio de los productos, porque entonces va en contra de la libre competencia y lo acusan de cartelización. Pues no maneja el tipo de cambio y lo más grave, no maneja el clima, y estamos en un momento en que con este fenómeno del Niño, que es una realidad, yo he puesto el tenedor para arriba, el tenedor para abajo, San Antonio, no llueve. Y me acuerdo las burlas aquí en este programa, lo dije cuando se consolidó el fenómeno del Niño, de algunos opinadores que se le burlaban al del IDEAM diciendo, ¿cuál fenómeno del Niño? Y sacaban el chiste y la caricatura de fenómeno del Niño y el presidente avisando eso, y un aguacero encima porque esa tarde llovió. Pues muy bien, señor ministro Aurelio Irragorri, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor José Manuel García, gerente de Fedepapa, también muchas gracias y esperamos continuar más adelante seguramente hablando sobre todos estos fenómenos. Y doctor Rafael Hernández, gerente de Fedarroz, también muchas gracias por estar con nosotros. Y ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y conocer todos estos puntos de vista sobre lo que está sucediendo con los alimentos en Colombia. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés en Conversemos de Economía.